El día en que usted le dice: sí, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida, usted se anotó en un curso intensivo, más o menos como el que recibe la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos, como los SEALs, la fuerza élite de los ejércitos. Porque el proceso con Dios, mis amados hermanos, es: te voy a cambiar, te guste o no te guste, te voy a cambiar. Niño, yo te empieza, y yo no vuelvo más aquí, y yo no quiero saber nada de Dios. Tú vete donde se te dé la gana, que Dios va detrás tuyo. Increíble. La gente cree que con no venir a la iglesia Él lo resolvió. Digo, si supieran. Creen que Dios vive aquí en el Hotel Plaza Paitilla. Sí, tiene una suite ahí arriba. No, mi hermano. Dios te agarra y empieza a trabajar. Vas a algún lugar y te empiezan a hablar de lo mismo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Mire, yo vení un montón de veces con mi esposa y le digo: ¿sabes qué me habló el Señor? Fui a un lugar y había un profeta y me dio esta palabra, no sé qué. Y se me queda viendo y me dice: yo te lo había dicho. Sí. Porque no acostumbramos a escuchar lo que nos están diciendo. Nos escuchamos a nosotros mismos. Es un mal hábito, ¿verdad? Fulano me cae bien, dice. ¿Cómo me cae bien ese señor? Sí. ¿Y por qué te cae bien? Es que estamos de acuerdo en todo lo que hablamos. Como quien dice: me cae bien porque dice como yo digo, y todo el que dice como yo digo es mi amigo. La vida no es así. Yo creo que por eso es que el Señor estableció el matrimonio, ¿verdad? Para que uno tenga ese ejercicio diario de aprender a oír a los demás y a romper malos hábitos. Entonces, este proceso que comienza con Dios se llama conversión, que quiere decir que cuando he caminado por un camino toda mi vida, con mis acciones y mis actitudes, mis conceptos erróneos o no, mis tradiciones religiosas, etcétera, tomo la decisión de dejar ese camino viejo y emprendo el nuevo que Dios me está proponiendo. Eso se llama conversión. Apenas tú entras en las manos del Señor, empieza el proceso. Dice: esto no me sirve, dice el Señor, y ¡pra! Usted solo oye cuando se rompe la rama. Dice en Juan 15, dice el Señor que Él, para que la rama dé fruto, tiene que podarla. Pla, 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 pla. ¿Alguna vez has sentido eso? Cuando le están quitando algo, cuando le están diciendo: no sigas con eso. Quizá una de las cosas que más me gusta de Dios es que cuando Él se propone hacer algo en tu vida, lo va a hacer porque lo va a hacer, porque lo va a hacer, porque Él es Dios. Y siempre, no lo busque en la Biblia porque no lo dice, pero siempre puedo escuchar que Dios dice: ¿cómo quieres? ¿Con anestesia o sin anestesia? Igual lo vamos a hacer. Y ahí viene el proceso. Entonces, ¿cómo es con anestesia? Cuando yo me rindo, digo: ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sin anestesia, cuando usted dice: no, yo. Otros están así, pero yo no. Hay gente así. En la iglesia yo sé que hay gente así, pero yo no. Jamás. Ahora, le digo, conversión es un proceso que no se refiere solamente a cambiar mi manera de hablar o mi manera de vestir. Es mucho más profundo porque tiene que ver con una decisión personal. Fíjese que la palabra en griego que identifica en el Nuevo Testamento, la palabra conversión, significa volver, girar. Y es exactamente eso la conversión. Es hacer un giro de 180 grados en el camino que llevamos. Si yo voy para acá, Dios dice: ya no vas para allá, vas para allá. Eso se llama conversión. Y en la conversión viene este cambio de la manera de pensar. Porque la conversión comienza con el arrepentimiento. Y arrepentimiento significa eso: cambio de la manera de pensar con respecto al pecado, con respecto a muchas cosas que yo hago.
Dice en 1 Tesalonicenses 1:9: ellos mismos, dice Pablo, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. De nuevo esta palabra conversión. Aquí dice que dejaron la idolatría, su adoración idolátrica la abandonaron y se volvieron a Dios. ¿De qué está hablando? Se está hablando de que dejaron una forma de adoración equivocada. Aquí no, con Dios no es si tu abuelita lo hacía, si no lo hacía, si tenía, si iba, si venía. Eso no es lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Es que Dios te está diciendo: esa manera de adorar es equivocada, es para acá. Eso se llama conversión. De eso está hablando aquí. De dejar muchas cosas que parecen buenas en un momento. Es un cambio de hábitos, de costumbres, de tradiciones, de formas. Miren lo que dice en 2 Corintios 5:17. Lo describe también el proceso de una manera muy sencilla. Dice: por lo tanto, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted viene a los pies de Cristo, cuando usted le entrega su vida a Él, comienza este proceso. Y comienza con algo que Dios hace que se llama nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, lo que está diciendo es que su ser interior, ese que no tenía relación con Dios, que estaba muerto por causa del pecado, ahora es vivificado y puede empezar a tener vida espiritual. Eso es lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida. Eso es lo que se llama nuevo nacimiento. A partir del nuevo nacimiento, a partir de que usted tiene nueva vida, entonces puede aceptar el reto de Dios de dejar los hábitos. Antes de eso es imposible. Es muy difícil. Entonces dice que somos una nueva creación. Dice: lo viejo ha pasado, aquí viene lo nuevo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Como personas nuevas, como creaciones nuevas de Dios, lo nuevo tiene nuevos procesos, tiene nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas cosas que hay que hacer. Por eso Pablo nos anima y nos dice: no se conformen a las formas de este mundo, renuévense en su entendimiento. ¿Por qué? Porque ahora son nuevas las cosas que Él nos está proponiendo. Fíjese lo que dice, por ejemplo: el que mentía, no mienta más, dice. Y uno dice: ¿y cómo se hace eso? Ya todo el mundo le ha hecho mentira. El que mentía, no mienta más, dice. El que robaba, dice, ya no robe más, sino que trabaje. Y con eso, dice, provea, no solo para su casa, sino para el que tiene necesidad. Es un cambio de vida. Dice: si alguno tiene algo contra otro, perdónense. ¿Cuál es el hábito que nosotros tenemos? Si tenemos algo contra otro, espérate que vas a ver, la vida da vueltas. Y la venganza es un plato que se come frío. Así es como pensamos. Pero la Biblia dice: no se venguen unos a otros, dejen al Señor tomar venganza. Pero ¿sabe qué es lo divertido cuando muchos cristianos oyen eso? Sí, dice: yo le dejo la venganza al Señor y yo he de ver lo que Dios va a hacer contigo. No, no está hablando de eso. Está hablando que se olvide de ese asunto, que es el asunto de Dios. Cambio de hábitos. Ahora mire, lo primero, para que esto suceda, lo primero, debo reconocer la necesidad que tengo. Si he venido a Cristo y he venido del mundo, obviamente tengo costumbres del mundo, ¿verdad? Vengo de allá. No puedo pretender que estoy bien ante la santidad de Dios. Dígale un día: Señor, dame una experiencia en tu santidad. Te va a ver. Entonces va a sentir lo que siente una cucaracha. De la grandeza, de la majestad, de la santidad de Dios. Usted dice: ¿yo qué voy a hacer delante de Dios? Uno siente que se va a morir. ¿Por qué? Porque así es la santidad de Dios. Entonces, si yo pienso que no necesito hacer ningún cambio, me estoy engañando a mí mismo. Le voy a contar una historia que está en la palabra del Señor. Está en
Primer libro de Reyes, capítulo 14. Aquí habla la historia de un rey que se llamaba Jeroboam. El dichoso Jeroboam era malvado. Yo, como le digo malvado, en teología se habla mucho del paradigma de la maldad. Bueno, este era el paradigma de la maldad. Se llegó a pensar que no podía nadie ser más malo que él. Terrible. Hizo cosas contra Dios a sabiendas y lo hizo pero de adrede. O sea, como quien dice, a mí Dios me hace los mandados, o sea, retando a Dios. Esa era la actitud de Jeroboam. Y él mete a Israel en adoración idolátrica e inventa, porque se lo sacó de la manga, inventa 2 lugares de adoración distintos a los que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque con él se divide el reino de Israel entre el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces él dice, si estos siguen yendo a Jerusalén a adorar, allá me les van a hablar y se van a rebelar contra mí y van a querer que deje de ser rey. Entonces vamos a hacer algo. Voy a poner un sitio de adoración aquí mismo en la frontera, en Dan, y voy a poner otro aquí en Betel. Entonces la gente, él estableció esos 2 lugares y estableció en cada uno de los lugares de adoración un becerro de oro, y le dijo, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. Repitió lo mismo que habían dicho allá en el desierto. No solamente contento con eso, estableció una fiesta adicional, como la fiesta del perdón, el día del perdón en Israel. Él estableció una nueva también. Se la inventó, hermano. Entonces Dios se enojó contra él, y la Biblia dice, Dios se enojó contra él. Y entonces comenzaron a pasarle cosas hasta que llegó a esta situación que narra el capítulo 14 de Reyes. Dice que su hijo se enfermó. Con el hijo enfermo, le dice él a la esposa, ¿cómo hacemos para saber qué va a pasar con nuestro hijo? Y dice, preguntémosle al profeta de Dios. Pero como él sabía en las que andaba, le dice a la mujer, hazte un favor, disfrázate y ve a buscar al profeta y le preguntas qué va a pasar con nuestro hijo, y luego vienes y me dices qué fue lo que dijo el profeta. ¿Por qué él pensó eso? Porque el profeta, dice la Biblia, que ya estaba viejo y ciego, ya no veía. Y dijo, está chochito el profeta, pues Dios le habla, que me dé un mensaje aunque sea escondidas. Tú vete así disfrazada, que él no sepa que eres tú. Y la mujer fue, pero antes de que llegara, Dios habló con el profeta. El profeta se llamaba, creo que Ahías, y le dice, Ahías, va a venir a buscarte la mujer de Jeroboam, pero disfrazada. Cuando venga, le vas a decir esto, esto, esto y esto. Dice que apenas terminó Dios de hablar con él, oyó el profeta los pasos de la señora. Son viejos los tacones, ¿se da cuenta? Plac, 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 plac. Y apenas se paró en la puerta, le dice él, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Entra, porque tengo malas noticias para ti. Cuando yo leí esto, me dolió hasta el estómago, hermano, porque yo dije, ¿cuántas veces, cuánta gente piensa que Dios es un bobo? Y hacen lo que se les da la gana en su vida. Y quieren aparecer como que, ay, son tan buenitos, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo esta mujer, aparentar que era otra persona. No era otra persona, era la misma, solamente que disfrazada. Entonces dice, ¿por qué te finges otra? Si yo tengo malos hábitos, que son los que hacen mi vida y mi carácter, yo estoy obligado a dejar de fingir y presentarme delante de Dios para que Él haga algo con eso. Yo les digo una cosa, lo más grandioso que me ocurrió a mí en mi vida fue haber conocido a Jesucristo y el poder de su evangelio. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor yo tenía mi colección de máscaras en la casa.
Mi máscara del trabajo, un ejecutivo de una publicitaria. Me la quitaba cuando salía del trabajo y me ponía mi máscara de andar con mis amigos. La máscara del agua. Tenía mi máscara religiosa. No iba a ninguna iglesia ni nada, pero mis amigos pensaban que yo era un gran filósofo. Baboso marihuano era, hermano. Imagínense, si yo ahora me miro hacia atrás y yo digo, pero qué bruto era yo, qué brutos eran ellos que me oían. Mis máscaras, mi colección de máscaras. Recuerdo que cuando oí esto la primera vez, yo dije, cuando yo era jovencito, un luchador en México que se llamaba El Mil Máscaras. Ese mismo era yo. El Mil Máscaras. Yo tenía máscara para todo. Máscara para estar en la casa, para todo. Pero los hábitos seguían siendo los mismos. Las costumbres eran las mismas. Entonces hay que cambiar, hay que dejarse transformar por Dios. Esta mujer llega, hermano, y lo que oye son malas noticias. El problema de ellos era su hijo, que estaba enfermo a causa de las acciones de ellos. Estaba mal. Y cuando llegan a preguntarle a Dios, Dios les dice clarito: si no vengas a preguntar nada, te voy a decir lo que va a pasar. Tu hijo se va a morir y a ti te van a quitar del reino y los van a matar a todos, y a tus descendientes ni uno va a quedar para gobernar. Porque cuando Dios se enoja, se enoja. Gracias a Dios estamos en una era que se llama la gracia del Señor, y nos da chance a arrepentirnos y nos da oportunidad y nos dice: hay tiempo. Entonces uno empieza a rendirse. Sí, Señor, voy a cambiar, Señor, voy a cambiar. Pero no cambies con tus fuerzas, porque es imposible. Pero si te rindes a Dios, Dios comienza a operar en tu vida de tal manera que empiezas a cambiar, que tú mismo no te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Tú mismo no sabes lo que va a pasar contigo. Y a veces los cambios son tan tremendos que ni cuenta te das. De repente ya no te enojas por lo que te enojabas antes. De repente ahora le tienes paciencia a la gente. De repente ahora, cuando tus hijos hacen cosas, mi hijo, eso no es así, te sientas a enseñarles, a corregirlos. Te gustaba decir mentiras y salir de cualquier cosa con una mentirita blanca, rosada o grisita. Y Dios dice: no mientas más. No mientas más. Cambios. Es el Espíritu Santo el que empieza a operar eso en nosotros. Pero hay un elemento adicional: la palabra de Dios. Dios comienza a hablarnos. Mire, cuando pienso en esta pareja, este rey y su esposa, ¿qué hubiera sido más fácil si estaba escrito? Si ustedes, dice, se apartan de mí, van detrás de dioses ajenos y se alejan de mí y todo, y vienen todas estas maldiciones que he dicho que vendrán sobre ustedes si se apartan, dice, y son llevados lejos, y allá lejos donde estén, allá en aquel lugar siendo esclavizados por otros, allá ustedes claman a mí, yo les voy a responder y los voy a librar y los voy a hacer volver a su tierra. Es que Dios más misericordioso. Este rey sabía eso, y en lugar de eso dijo: no, vamos a engañar a Dios. ¿Qué era más fácil? Era postrarse él y su esposa y decirle: Señor, perdónanos, hemos pecado contra ti, pero salva a nuestro hijo. Te voy a decir una cosa: uno puede tener muchos problemas y los aguanta, pero cuando uno ve un hijo enfermo, si de verdad los ama, pues, ¿verdad? Pues si no los ama, da igual. Pero cuando uno ve un hijo enfermo, hermano, uno siente que le desgarran las entrañas. Y ahí es donde uno dice: no, yo no puedo seguir en estas. No es que Dios le esté castigando con el hijo. Dios no hace esas cosas. Dios no es malvado.
sino que producto de nuestros actos llegan esas cosas a nuestra familia, a nuestras vidas. Entonces, esto que ellos hacen se pudo haber resuelto con arrepentirse, con corregir el camino, con convertirse a Dios. ¿No hubiera sido eso más fácil, hermanos? ¿No hubiera sido más fácil arrodillarse y pedirle perdón a Dios que hacer todo lo que hicieron? Era más fácil. Iba a doler más porque había que abandonar todo, ¿verdad? Pero había que hacerlo. Entonces, esto que hizo esta mujer es lo que yo llamo un cambio de hábito, pero no un cambio de hábitos. Ella se disfrazó. Ella se vio bien ante los ojos de los demás. Aparentemente el profeta no se iba a dar cuenta, además estaba ciego. Gracias a Dios, era un profeta de Dios y escuchaba a Dios. No lo pudo engañar, porque nadie puede burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces, ella realizó un cambio externo, superficial. ¿Para qué sirven los cambios superficiales, hermano? Para agradarle a los demás, nada más. Como decía la gente, va, dice, ay, pero usted se le ve muy bien. Sí, dice, la procesión va por dentro. Entonces nosotros adquirimos hábitos esclavizantes, pensamientos esclavizantes, acciones que son destructivas para nosotros y nuestra familia. Hay personas que se ocupan nada más de que las personas que les conocen les vean bien. Mire, yo a veces me doy cuenta. Está un grupo de gente, esa es la cosa y la bulla, no sé qué, y aparezco yo y me quiero meter en la bulla. ¿Cómo está, pastor? Ahí viene el pastor, viene el pastor, viene el pastor. Digo, ¿qué estarán hablando para que se tengan que callar? Pero esos son hábitos que uno adquirió de antes, ¿verdad? ¿Creen que uno es no sé, hermano? Hay el concepto de que los pastores y la gente están como más cerca de Dios. No, no estamos más cerca, estamos igualita a distancia que usted. Y también nos toca cambiar hábitos. Y también nos toca cambiar malas costumbres. Tenemos que hacerlo, porque todos estamos entrando en el mismo proceso. Entonces, quiero decirle algo con respecto a estas cosas exteriores. No son importantes. Es bueno que uno se vea bien y todo, pero que no sea solo eso. Que haya una transformación profunda en su corazón. Que no le importe más cómo lo ven los demás que cómo lo ve Dios. Es más importante cómo me ve Dios. Claro, no quiere decir que va a andar hediondo y desarrapado, ¿verdad? Mangajo, no. Pero es importante que estemos en la comprensión clara de que usted vive para Dios y de que Él es a quien usted tiene que darle cuentas, a nadie más. Ahora, le decía hace un momento, la buena noticia en todo esto es que Él promete auxiliarnos cuando seamos tentados, cuando seamos probados. Él promete estar ahí, Él promete ser nuestra fortaleza. Pablo dice una cosa que a mí me impactó mucho en la carta a los Filipenses. Les dice, yo he tenido la experiencia de estar en escasez. Y cuando usted lee la historia de Pablo dice, eso sí fue escasez. Y he tenido la experiencia de estar en abundancia. Tengo las dos experiencias, dice. Lo mismo en escasez, lo mismo en abundancia, pero he aprendido algo, dice, a estar contento siempre, cual sea mi situación. Y entonces usa una frase que nosotros casi siempre la usamos. Dice, yo puedo hacer esto. Dice, yo puedo tener abundancia, puedo tener escasez y estar contento siempre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, es Cristo el que te va a dar la fuerza, el poder para poder hacer esto. El cambio en nuestra vida viene por el poder del Espíritu Santo en nosotros, el que opera en nosotros. Entonces, somos nuevas criaturas, amados. Y si somos nuevas criaturas, entonces hay cosas nuevas para vivir. ¿Dónde vamos a encontrar los hábitos de la nueva criatura?
¿Dónde van a estar descritos? En su palabra. Mire, yo insisto, hermano, insisto y me voy a morir insistiendo que la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es el manual que Dios nos dio para poder llevar la vida que a Él le agrada. Cuando usted agarra la Biblia y cree que es un libro de religión, pues va a tener religión, no le va a servir de nada. Pero cuando usted dice aquí hay un manual para vivir, aquí dice Dios cómo se vive esta vida, entonces usted va, la abre y se encuentra con escrituras como esta. Mire, Efesios capítulo 4 versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, oiga, que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. ¿Se recuerda quién dijimos que era nuestro prójimo? Todos. Hable con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué le parece? Ahí hay una comparación de cómo vivíamos antes y cómo debemos vivir ahora. Y muchas de esas cosas son malos hábitos. Decir mentiras es un mal hábito. A veces no hay necesidad. Es más, nunca hay necesidad de decir mentiras. Es que voy tarde. Pues diga que se paró tarde. Es que me van a llamar la atención. Bueno, estuvo. Párese más temprano para que no le llamen la atención. ¿Sí o no? Y vuelvo otra vez con el tema, ¿verdad? Necesito una incapacidad. Es que me amanecí ayer y entonces me van a quitar el día, me lo van a descontar. Pues que te lo descuenten para que aprendas. Hay que cambiar. Amén. Amados, el Espíritu Santo está aquí y quiere, ese es su deseo, que nosotros nos movamos a ser transformados. Y de una vez le digo, en el momento en que usted se decida, fácil no es. Diga conmigo, fácil no es. Me va a costar, pero lo voy a hacer.